Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les damos la más cordial de las bienvenidas. Agradecemos su asistencia y su permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros al maestro Guillermo Madrigal Figueroa con el tema normatividad urbana aplicada al proyecto arquitectónico. El maestro Guillermo es arquitecto por parte de la Universidad de Guadalajara y maestro en ciencias en arquitectura en diseño urbano por parte de la misma universidad. Cursó el diplomado en Derecho Urbanístico en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de planeación y gestión estratégica de ciudades en León, Guanajuato, planificación estratégica concurrente y desarrollo económico local en su primera edición de Blended Learning, medios telemáticos e internet por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, CIDEU, Taller Nacional de Estrategias y Experiencias de Corredores Integrales de Transporte Urbano, Cedesol Logit, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Gestión Integral de Proyectos de Gobierno del Estado de Jalisco en coordinación con CEDEUR. Además, ha participado dentro del sector público en varias coordinaciones y direcciones y actualmente es jefe del Departamento de Patrimonio en la Dirección de Ordenamiento del Territorio. Participa o ha participado en el sector académico en la licenciatura de Arquitectura de la Universidad ITESO, en la Universidad Panamericana, en la maestría de Administración de la Construcción y en la especialidad en Infraestructura Física Educativa y en la maestría de Urbanismo y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Actualmente, en el CUAD, imparte dentro de las licenciaturas Arquitectura, Urbanística, Diseño de Interiores y Diseño de Modas. Participó en congresos, seminarios relacionados con el fenómeno urbano y ha elaborado varios instrumentos de planeación urbana como planes parciales de urbanización, de desarrollo urbano y de centro de población, dentro de los programas municipales de desarrollo urbano y planes de control y promoción del desarrollo. Recibió el galardón concurso Pensar en lo Estratégico, convocado por el CIDEU, edición 2005, coedición del proyecto Corredor Urbano Estratégico Colón Pedro Loza del Ayuntamiento de Guadalajara, Comisión de Planeación Urbana, y galardón del Premio Gobierno y Gestión Local por el Centro Interamericano de Desarrollo Estratégico, CIDE, edición 2005, con el tema Prácticas Municipales Exitosas, coedición del proyecto Sistema de Consulta de las Permisibilidades del Uso del Suelo. Y bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días a todos. En esta abertura que nos permite compartir alguna serie de reflexiones y de conocimiento con respecto de las normas urbanas que aplican al territorio, me voy a permitir compartir una presentación que quise que fuera lo más breve posible, de manera que pudiéramos ir detallando algunos de los puntos que me parece que son relevantes y que nos permite tener con mayor claridad la actuación, en este caso, de la arquitectura o del diseño urbano en este tipo de espacios, ¿no? Espero que funcione esta acción de compartir. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bien. La idea inicial me parece que parte de un principio que tiene que ver con el país, ¿no? México es uno de los países más poblados del planeta y hoy ocupamos el quinto lugar de 17 países que son megadiversos, donde el territorio, tanto rural, urbano, presenta una diversidad de recursos que van desde físicos, naturales y culturales y que ellos constituyen nuestra riqueza, ¿no? Por lo tanto, es lo que representa una oportunidad para revalorizar ese territorio,
que haga que se constituya como un elemento estratégico para el desarrollo del país. Obviamente aquí encontramos infinidad de localidades, asentamientos, ciudades medias, grandes, importantes, y en cada una de ellas, de acuerdo a ciertos estudios que han ido formulando, distintas dependencias del gobierno federal, algunas acompañadas con algunos estados y algunos otros municipios, pues nos da un valor importante hace ya 3 años, en el 2020, donde tenemos una densidad promedio en el país de 65 habitantes, casi 66 por kilómetro cuadrado, lo cual significado a muchas de las localidades empezamos a tener distintos porcentajes o distintos comportamientos de las ciudades, ¿no?, constituidas en cada una de las regiones que tiene el país, ¿no? En ello, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Consejo Nacional de Población, formularon, de acuerdo a los datos o indicadores que arrojaban los censos y el comportamiento de cada una de las ciudades, 56 zonas metropolitanas, de las cuales 9, o dentro de estas 9, está Guadalajara como una de las zonas metropolitanas que tiene más de 1 millón de habitantes, ¿no? Y estos representan prácticamente el 35% de la población que habita el país, ¿no? Y tenemos muchas de estas, ¿no? Por lo tanto, bueno, las zonas metropolitanas, hoy se manifiesta que hay que afrontar, primero, que es el descenso de productor de bienes. A mayor densidad, menos área rural y por lo tanto menos área productiva, y entonces tendremos que tener un equilibrio en los asentamientos, ¿no? Y obviamente apostar por el desarrollo de servicios avanzados, convertirse en centros de producción y buscar en esta estrategia futura un modelo de desarrollo que responda precisamente a esta serie de requerimientos. Partimos de un principio constitucional, obviamente que obliga al país a organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y formula el gobierno federal, por conducto del presidente de la República, lo que conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo. Y este Plan Nacional de Desarrollo, hoy en día, que está planteado del 2019 al 2024, tiene 3 ejes estructurales que se constituyen para el desarrollo del país, y en el eje del desarrollo económico hay otros 3 ejes transversales, que uno de ellos tiene que ver con el territorio y el desarrollo sostenible. Por lo tanto, bueno, los programas de la Administración Pública Federal deberán responder a este principio que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la que formula lo que hoy conocemos como el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento del Territorio. Este análisis, esta lectura que tiene la Secretaría a través de las distintas secretarías en cada uno de los estados, donde se plantean toda una serie de problemáticas del fenómeno urbano que se está dando, pues establece unos principios, unos objetivos, unas estrategias y se constituye en el instrumento rector del desarrollo urbano en el país, ¿no? Y esto haría que cada uno de los estados y cada uno de los municipios respondiera a esta atribución, ¿no? Por lo tanto, la misma Ley General de Asentamientos Humanos le da esta facultad o esta atribución al municipio de formular, aprobar, administrar y ejecutar los programas de desarrollo urbano, que los conocemos como Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población o los planes parciales de desarrollo urbano, que normalmente son los que concurren en muchas de las actuaciones o de la gestión del desarrollo urbano de muchos desarrolladores o de muchos arquitectos que están interactuando con las propiedades o con los predios para desarrollar distintas acciones urbanísticas, ¿no? Dentro de estos planes se van adoptando normas o criterios de congruencia que deberán estar depositados en cada una de las zonas, lo que hace entonces hoy en día que muchos o la mayoría de los planes de desarrollo urbano pues responden
a criterios que están establecidos en ese territorio y no a una norma genérica que pudiera generar muchas inconsistencias, ¿no? Por lo tanto, bueno, se van ajustando los distintos niveles superiores de planeación, es decir, los programas que formula el Estado, los que formula la Federación, de alguna manera se van ajustando con el nivel que formula el municipio, ¿no? Y se van también incluyendo normas oficiales mexicanas, además de evaluar y vigilar el cumplimiento de estos instrumentos, ¿no? Estos instrumentos, bueno, se revisan cada 3 años y entonces cada 3 años hay que volver a ya sea ratificar o a plantear distintas políticas o criterios para el desarrollo urbano de un territorio. Y además, otra de las variables que le determina esta ley es administrar la zonificación del municipio, que es, digamos, como el punto toral donde nos desarrollamos, ¿no? El Código Urbano responde al principio de la Ley General de Asentamientos Humanos y a las atribuciones que le da la Constitución a los municipios y al Estado o a los estados para poder formular su ordenamiento. Y entonces establecen este sistema de planes y programas. Tenemos los programas de desarrollo urbano que formula el Estado, que formulan los municipios, y una figura interesante que tenemos aquí en el Estado de Jalisco, que es el Instituto Metropolitano de Planeación, que hace que concurran los diferentes municipios que están determinados en una zona metropolitana para formular un instrumento del desarrollo metropolitano. Los planes de referencia sirven de insumo para la formulación de los programas estatales y de los planes básicos de desarrollo urbano que formula el municipio y que se constituyen fundamentalmente en 3 partes: los de centros de población, los planes parciales de desarrollo urbano y los planes parciales de conservación del centro histórico. Esta determinación en la zona metropolitana, tenemos 9 municipios y los 9 municipios interactúan con el Instituto Metropolitano y entonces surge un instrumento que se llama el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que de alguna manera es una directriz que tienen los municipios para incorporar en sus propios instrumentos de planeación y ser de una manera concurrente el desarrollo urbano. Y entonces todas las disposiciones normativas deberán de responder a estos lineamientos, ¿no? El código le determina al municipio o le ratifica lo que anteriormente estaba fundamentado en la Ley General de Asentamientos Humanos y en la propia Constitución, que deberán de administrar la zonificación. Y por lo tanto, bueno, van a determinar las áreas, qué tipo de áreas, van a determinar los aprovechamientos que van a tener estas áreas, se van a reglamentar los usos y los destinos que van a tener el centro de población y van a determinar el ordenamiento y la regulación de estos centros de población a través de distintas normas que están establecidas en los propios instrumentos. Esta determinación, el Código Urbano formula que deberán, trabajar en la clasificación de áreas y predios. En esta imagen que está adjunta del lado derecho, todos los predios, las áreas que están constituidas, tendremos que darles una clasificación. La clasificación podrá ser un área de renovación urbana, podrá ser un área rústica, un área rural, un área de conservación. Es decir, de acuerdo a las características del terreno, del sitio, se deberá de formular esta clasificación. Y a su vez, la utilización que puedan tener cada una de estas, si puede ser habitacional, comercial y de servicio, todas las zonas que están tipificadas por los distintos usos y las normas que van a tener cada una de estas zonas con sus usos permitidos y sus compatibilidades, ¿no? Una variable que determina el código urbano es que los municipios tendrían, primero por obligación, formular su propia reglamentación municipal. Y a falta de esta reglamentación, pueden aplicar las disposiciones que en materia de desarrollo urbano el Congreso del Estado aprobó y que en este caso sería el Reglamento Estatal de Zonificación.
Siempre y únicamente en las veces que un municipio no tenga un reglamento propio, podrá aplicar la reglamentación que está expedida a través del Reglamento Estatal de Zonificación. De otra manera, hoy tenemos muchos reglamentos de zonificación municipal. Aquí describo algunos. Ustedes probablemente los puedan identificar. El de Guadalajara, el Reglamento de Gestión Integral del municipio de Guadalajara. He abreviado algunas cosas porque algunos de repente son muy largos, ¿sí? Pero tenemos desde Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Zapotlanejo, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, en fin, hay muchos de ellos, ¿no? Y estas reglamentaciones, en cierta medida, responden a lo que hoy el fenómeno que tenemos. Hay un dato interesante que se viene reflejando desde el censo del 2005. Jalisco tenía más de 10,000 localidades. Hoy el 6.61% viven casi en 10,000 localidades, ¿no? Es decir, hay muy poquita población, ¿sí? En muy poquitas, en muchas localidades, ¿no? Y esto nos da un dato revelador donde muchos asentamientos quizás no están incorporados en la cabecera municipal, que es donde inicialmente se formulan los planes, y entonces quedan como dispersas muchas localidades que no están integradas al desarrollo urbano y por lo tanto no tienen ninguna reglamentación o normatividad específica, ¿no? Siempre ocurren los niveles superiores de planeación cuando un municipio no tenga un área determinada para planificar, ¿no? El mismo Código Urbano determina la fórmula de cómo deberían ser las normas de control para la densidad de la edificación de acuerdo a cada tipo de zona. Y describe, bueno, que tendrían que tener superficie, frente, cos, altura, restricciones, espacios, densidad. Pero no nos dice la superficie mínima del lote, que debe de ser de 100, 200 o 300, sino que eso ya va a ser una particularidad de cada uno de los planes que tiene cada uno de los territorios y es donde aplican las normas que se formulan a través de los propios instrumentos de planeación. Para entender de una manera diferente esta que se le conoce como matriz de utilización del uso de suelo, tenemos áreas urbanas que pueden estar constituidas. Lo que describo aquí son zonas habitacionales, pero pudiera ser una zona comercial, una zona industrial, una zona de servicios, y entonces vamos a tener distintas variables que se van a desarrollar, ¿no? Inclusive, o más bien está establecido que estas dos primeras líneas que aparecen achuradas están vinculadas a obras de urbanización. Cuando vamos a hacer un conjunto de un desarrollo industrial, tecnológico, pues entonces tendremos que especificar desde las características de la industria, la superficie mínima del lote que deberá tener cada uno de las especificaciones, los frentes, y de ahí, bueno, se describen los coeficientes, las demás normas que pueden ser restrictivas o condicionantes a los procesos de urbanización o de edificación que tengan cada una de las acciones urbanísticas que se desarrollen, ¿no? Cada una de estas disposiciones empiezan a tener una traducción, primeramente como norma genérica, lo clasificaría inicialmente así. El Reglamento Estatal de Zonificación pudiera ser una norma general que aplica a todo el Estado siempre y cuando ese municipio no tenga un reglamento propio. Si existe el reglamento propio, el reglamento estará por encima de este Reglamento Estatal de Zonificación. Y las variables pudieran ser diferentes. Hoy en día encontramos, diríamos, diferentes variables. Aquí hay 13 variables que dispone el Reglamento Estatal de Zonificación para una matriz de control de la edificación para un uso habitacional de densidad mínima, y en otras matrices de control de la edificación de los propios instrumentos de planeación podremos tener hasta 16 o hasta 18 variables, ¿no? Estas variables van a depender mucho de las características de la zona.
Este ejemplo, si lo vamos introduciendo en cada uno de los municipios metropolitanos, vamos a tener distintas formas o mecanismos de traducción de cada uno de los planes, ¿no? Estoy poniendo algunos ejemplos. Estamos hablando en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, tenemos un distrito urbano que se llama Totoltepec, que está es el número 4. Si ustedes ven, tiene que ver mucho con el perímetro del bosque de la primavera, y este perímetro tiene distintas áreas que tienen distintos comportamientos, y posteriormente entonces luego traducen distintos planes parciales de desarrollo urbano a territorios pues más pequeños. Estas parcialidades que tienen todo el municipio se va distribuyendo y bueno, se van considerando distintas formas de desarrollo. Un plan parcial de desarrollo urbano del centro de Zapopan, donde la estrategia de desarrollo que están dispuestos en estos instrumentos van aplicando para cada una de las áreas, en cada una de las zonas y en cada uno de los predios, ¿no? El municipio noveno que se incorporó en la hoy declaratoria de la zona metropolitana de Guadalajara, que es el municipio de Zapotlanejo, que uno hace prácticamente poquito más de una hora para llegar en ocasiones a Zapotlanejo. Bueno, este es todo el programa municipal de desarrollo urbano de Zapotlanejo. Hay distintos asentamientos y entonces ellos van haciendo parcialidades de cada uno de estos territorios y le van asignando normas específicas para cada una de las zonas, áreas y predios que están constituidos en cada uno de estos municipios, ¿no? Y bueno, Guadalajara, casi hoy muchos de los alumnos que están en Proyectos 2 y que cursan la materia de procesos normativos, tienen esta interacción con el visor urbano de Guadalajara, que nos da una lectura, podríamos decir, eficiente de cómo se comporta el territorio. Este es un plan. De aquí, bueno, voy a aterrizar o a llevarlo a uno de los ejercicios que estamos desarrollando actualmente en la materia de Proyectos 2, en la competencia 2, que es la vivienda unifamiliar. Estamos en la Colonia Moderna, uno ingresa a esta plataforma de trabajo y encuentra uno información relevante, pero la más importante, o bueno, no la más importante, sino una de las variables que consigue uno en la plataforma, pues es identificar las características que tienen cada una de las áreas, zonas y predios que están dispuestos en este perímetro que se constituye como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano número 7, La Moderna, y que pertenece al distrito urbano de la zona 1 Centro Metropolitano. Uno hace un acercamiento y entonces, bueno, el área que está remarcada con la línea negra, entonces se constituye en el perímetro donde van a aplicar todas las disposiciones al área urbana que está reconocida o identificada como la 112, que tiene por sus siglas la clasificación de áreas RN, que es de renovación urbana, que tiene H3, que es el uso habitacional densidad media, que tiene el perímetro de protección al patrimonio cultural, el perímetro B, y que a su vez también el predio está en el área generadora de transferencia de derechos, ¿no? Este predio puede generar transferencias o podría generar transferencias siempre y cuando fuera un inmueble de valor patrimonial, ¿no? Y en este caso, el inmueble, para conservarlo, va a transferir los derechos y se hace un mecanismo de recuperar el inmueble, ¿no? El predio, diríamos, en el visor urbano uno interactúa y le permite uno descargar lo que le llamamos ficha técnica informativa. Ustedes ven del lado izquierdo, tiene una especie como de solapa, va describiendo el municipio, las características del visor, el distrito, el subdistrito, la clave catastral que tiene el predio,
la zonificación que está asignada en el plan parcial, y a su vez tiene usos permitidos y usos condicionados, ¿no? El uso predominante es el que tiene consignado como H3, que es habitacional, densidad media, y le permite desarrollar todas las modalidades del uso habitacional H1, H2 y H3. Puede ser unifamiliar, puede ser plurifamiliar horizontal o puede ser plurifamiliar vertical. Para que sea cada uno de ellos, tendría que entonces responder a las normas de cada una, diríamos, de las disposiciones o características de cada uno de estos usos que están asignados en el instrumento del plan parcial, ¿no? A su vez nos describe la superficie que tiene en cartografía, la superficie que está en la escritura pública, y nos va describiendo lo que el predio tiene actualmente dispuesto, ¿no? Y por en medio, debajo, en la parte inferior, tiene las normas de control de la urbanización y la edificación, y ahí nos habla de la superficie mínima frente del predio, el índice de la edificación, y ahí destacaría una de las variantes que tenemos con el reglamento estatal, porque aquí el índice de la edificación no aplica, se exenta, y por lo tanto, diríamos, no estamos sujetos a cumplir con un valor que anteriormente estaba establecido en el reglamento estatal. Y eso permite generar una mayor capacidad de densidad en estos predios, ¿no? El objetivo que busca, que de alguna manera responde a una política de redensificación, tratar de tener más viviendas y por lo tanto más habitantes, ¿no? Y después tiene el coeficiente, que lo conocemos como el COS, pero a su vez también tiene un incremento, que esa es otra variable diferente con el reglamento estatal, y este incremento nos da una mayor superficie de desplante que puede desarrollar la vivienda o el uso comercial y de servicios. Y por otro lado tiene el CUS, y a su vez también tiene otra variable, que sería el incremento al CUS. Esa variable, en este caso, las dos variables del incremento tienen que pagar un importe económico que está establecido en la Ley de Ingresos Municipales para poder utilizar esos, diríamos, metros cuadrados virtuales que los vamos a construir en ese predio, ¿no? Lo cual nos va a dar una mayor potencialidad, ¿no? Y hay otras restricciones que tiene la norma. Creo que la desarrollé de una manera mucho más particular en la siguiente. Voy a avanzar y quizás me regrese para poder identificar, ¿no? Las normas que dice a este predio que aplicaba y que lo comentábamos en el curso de Proyectos 2, el predio está en esquina, por lo tanto tiene dos frentes, ¿no? Un frente por la calle Francia, que es como de 17,85, y un frente por la calle de Bélgica, que es de 25 metros lineales. Esos dos frentes le da una característica, ¿no? En el plan parcial, o todos los planes parciales incorporan 13 normas urbanísticas que son complementarias a, digamos, al desarrollo del plan, ¿no? Y una de las normas, que la norma urbanística número 7, restricciones a la edificación, tipifica y aclara y hace una excepción a los lotes o a los predios que son en esquina o lotes cabeceros, ¿no? Que es el caso que nos compete, y que a este predio, en la imagen que ustedes ven en la parte superior del lado izquierdo, es un predio que dice con dos linderos frontales, aplica la restricción de acuerdo a la zona correspondiente al área de estudio, es decir, al predio colindante, ¿no? A la zona colindante, ¿no? Y en este caso, diríamos, tenemos una restricción de 5 metros por la calle de Francia, y deberíamos de tener una calle de 5 metros por la calle de Bélgica, dado que es un frente. La zona colindante, la norma que tiene el plan, también es de 5 metros, y por lo tanto se confirmaría que es de 5 metros.
Cuando tuvimos la oportunidad de ir a hacer la visita técnica y que seguramente en muchos casos, no tan solo del municipio de Guadalajara, sino en otros municipios, pudieran suceder este tipo de situaciones. La restricción frontal o la construcción de las viviendas colindantes al predio no contemplaban los 5 metros de restricción frontal, sino que tenían una restricción menor y que era de 2,50. Y no era que la habían hecho o construido en menos, yo diría, en menos de 10 años, ¿no? Es decir, las construcciones son muy antiguas, tienen tiempo que datan, lo cual nos dice, bueno, que hay una diferencia en la aplicación de esa restricción frontal con respecto de los predios colindantes. Y al estar a 250, entonces la zona del frente que da por la calle de Bélgica, en lugar de tener los 5 metros, se convertiría en 250, ¿no? Y entonces nos da una serie de variables que son los que describo en la tabla del lado derecho, que es la área urbana, que por cierto ahí me equivoqué, que le puse 113, debiendo ser 112, ¿sí? La superficie del terreno, que es de 445, y cuando vamos haciendo la operación matemática de los frentes de la superficie con el cos, con el incremento del cos, con el cus, con el incremento del cus, la altura máxima, el retranqueo del tipo A, que tiene el retranqueo, si ustedes ven el ejemplo, que está del lado izquierdo en la parte inferior, que corresponde a la norma urbanística número 12, que habla de los retranqueos. El tipo A refiere que hay que respetar un alineamiento frontal de 10 metros de altura y a los 10 metros hay que retranquear o remeter, como le quieran determinar, 5 metros hacia el fondo, y esa es la parte del retranqueo, y a partir de ahí comenzar a edificar los siguientes 8 metros restantes, porque es la restricción que tenemos en altura en este terreno. La variable es que tenemos una restricción frontal que nos llevaría a llevar al predio hacia atrás, en este caso lo llevaríamos 250 y a partir de ahí subir los 10 metros iniciales y a partir de ahí remeter la construcción. Estas características van a referir normalmente a todos los predios bajo estas condiciones, ¿no? Las normas refieren a una tabla que está complementaria en el plan, que es el artículo 66, que refiere a las disposiciones que tienen los estacionamientos o las vías públicas para determinar las características de acuerdo a cada uno de los giros, actividades que se van a desarrollar y la cantidad de cajones que deberán estar determinados por los metros cuadrados que se vayan a desarrollar, ¿no? Y en este caso, bueno, por vivienda, da un determinado número de cajones de estacionamiento, ¿no? Que en algunas ocasiones los asocian a los porcentajes de usuarios de vivienda que están determinados, ¿no? Y de esta manera hay otras determinaciones, como la norma urbanística número 11, que tiene que ver con la conservación del patrimonio cultural edificado. Tenemos una ley de patrimonio cultural en el Estado, tenemos una serie de reglamentos y tenemos las disposiciones que tiene el plan, ¿no? La norma urbanística número 11 infiere que deberán, en este caso que tenemos un lote baldío, tener algunos lineamientos que debieran ser característicos de la zona donde vamos a construir la edificación, ¿no? Y entonces, cuando tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido por la zona, hay algunas construcciones de arquitectura moderna, ecléctica, algunas que no responden a esos lineamientos, pero que de alguna manera van a incidir en la propuesta arquitectónica o debieran incidir en la propuesta arquitectónica para poder determinar las variables que se van a desarrollar. De esta manera, bueno, el comportamiento que tiene el predio, en teoría, nosotros tenemos al frente de la calle Francia y al frente de la calle Bélgica una restricción frontal de 5 metros, ¿no? Únicamente estaríamos modificando
la línea que determina la restricción frontal por la calle de Bélgica, respondiendo, diríamos, a la construcción que tienen los predios colindantes, ¿no? Si ven el predio que está colindante por la calle de Francia, que dice lote número 11, con 153 metros cuadrados, el remetimiento de la construcción responde a los 5 metros. Y si vemos por la calle de Bélgica, el predio que tiene 225 metros cuadrados, la construcción, que es un poco más oscura que la superficie, que el área blanca que se ve ahí, responde a los 250. Y entonces ese es el parámetro que nosotros vamos a determinar. En esta misma condición, cuando la norma dice que deberá haber una restricción posterior de 3 metros lineales, nos va a llevar a que de repente va a aparecer un cuadrito que va a tener 3 por 3 en el vértice que colinda con los dos predios, y esa debiera ser como la restricción posterior que debiera respetar el predio. Sin embargo, infiere, bueno, que el porcentaje puede ser de 3 metros para dar iluminación y ventilación a los espacios habitables, o el 25% mínimo para poder determinar, ¿no? Si nosotros construimos donde mueve un poquito el cursor y tenemos el patio de servicio en esa restricción posterior de 3 por 3, nos va a iluminar y ventilar el espacio habitable, pero otro que esté de manera continua deberá tener también un espacio que ilumine y ventile esta determinación. De ahí, bueno, que diríamos que se cede las restricciones frontales para dar cabida al desarrollo arquitectónico. Aplican en cada una de estas disposiciones, ustedes van a referir en el mismo instrumento 2 artículos. El 46 va a referir a la acepción o a la excepción que hace en la restricción frontal, y el 47 a la excepción que tocaría para la restricción posterior, ¿no? De esta manera nosotros vamos a poder desarrollar los metros cuadrados de construcción que están establecidos en el CUS, y si queremos más incremento a la construcción, podríamos desarrollar entonces mayor construcción en la superficie del predio, ¿no? Todas estas, digamos, características, bueno, visto de otra manera, en esta ortofotografía que tenemos del sitio, en esta imagen aérea, podemos comprobar, bueno, cómo se comportan las restricciones, las edificaciones colindantes con respecto de la restricción, y seguramente quizás un error involuntario en la no actualización de la restricción frontal por los predios que dan a la calle de Bélgica, que están utilizando 250 y que se determinó de 5 metros, ¿no? Entonces habría que hacer una corrección en el instrumento para que responda precisamente a esta serie de actuaciones que se han ido desarrollando en el tiempo, ¿no? Y de ahí, bueno, poder utilizar las características del predio que están determinadas, ¿no? En una lectura, todos los predios que se van a desarrollar, de ahí que comentaba con la maestra Dalia, y cabría la oportunidad de que ustedes pudieran interactuar en este ejercicio, y yo lo abriría de que esto nos daría la oportunidad de que, si hay 2 preguntas que vamos a plantear en esta presentación, son relativamente sencillas, probablemente algunos de ustedes ya las sepan, y quizás esto les pueda permitir, como cuando uno va al Soriana y compra y le dan puntos, yo sugería, bueno, que pudieran obtener un punto, el cual pudieran utilizar a lo mejor en esta competencia que están desarrollando, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿qué significaría? Aquí hay 4 claves, una que dice PRH, otra que dice RIS, otra que dice RIT y otra que dice ARN.
¿Qué significan estas claves de acuerdo al plan parcial? ¿No? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda se las digo enseguida, ¿no? Entonces, las zonas, las áreas y los predios que están en el municipio de Guadalajara responden a esta estructura que tienen la construcción de estos planes. Probablemente, seguramente si ustedes ven otro plan, el de Zapopan, si ven el de Tlajomulco, si ven el de Tonalá, podríamos encontrar algunas diferencias en la aplicación de estas, ¿no? Pero hay similitudes importantes, ¿no? Entonces, esta matriz de compatibilidad que está dentro del plan, que es lo que le llaman el anexo a la estrategia 3, matriz de compatibilidad, se hace una lectura, se dice léase A y después B. A es la parte de la columna del lado izquierdo inferior y B son el párrafo horizontal o las líneas horizontales, ¿no? De manera que si uno lee habitacional 2, H2, vamos a encontrar unas letras P, P, el X, 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 P, C, X, X. Estas tres significan el P es el uso permitido, el que está achurado en color gris, que también dice P, es el que se determina como predominante, el X es el prohibido y el C es condicionado. Entonces, cuando ustedes hacen la lectura horizontal y la vinculan con la lectura vertical de digamos, los usos, pues podríamos tener el uso permitido, comercio y servicios, impacto mínimo, el CS1, está condicionado el comercio y servicios, impacto bajo, el CS2, y eso los vamos a encontrar mucho en cada una de las áreas, zonas y predios que están construidos en el municipio de Guadalajara, ¿no? Eso nos va a llevar a que esta determinación de encontrar si es permitido la actividad que yo quiero desarrollar o impulsar o construir o promover, voy a tener esta lectura y quizás me encuentre con que pueda ser condicionada y la condición puede tener varias determinaciones, ¿no? Y el prohibido, pues prácticamente casi no hay nada que lo pueda solventar, ¿no? A veces diría uno, ni la firma del presidente municipal, ¿no? Y por otro lado tenemos las normas urbanísticas, que aquí es donde surgen, en este caso las 13 normas urbanísticas que aplican al municipio de Guadalajara. Zapopan tiene 22, Tlajomulco creo que tienen 17, Tonalá creo que tiene 6. Bueno, los municipios van de alguna manera estableciendo sus propias normatividades para poder interactuar con el territorio, ¿no? Y entonces en esta línea, en esta franja que estoy colocando achurada, ustedes van a encontrar el área urbana, que es la 112, que es área de renovación urbana, que es el uso habitacional densidad media, el H3, que está dentro del perímetro de protección al patrimonio, perímetro B, y que es un área generadora de transferencia de derechos, ¿no? Y entonces tenemos superficie mínima de lote 120, el frente de 8, el COS, el CUS, y bueno, cajones de estacionamiento, el porcentaje de frente ajardinado, aquí está la restricción posterior, las modalidades de vivienda, y aquí es donde nos dice que puede ser unifamiliar y que también puede ser plurifamiliar. Y no nos especifica que sea vertical o horizontal, sino que da la factibilidad para que el promotor o el desarrollador o el propietario lo pueda hacer, ¿no? Vamos a construir, ampliar la vivienda para el hijo, para la hija, para, para cada uno de ellos, y entonces lo vamos a desarrollar, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la segunda pregunta. ¿Cuántas viviendas unifamiliares se podrían desarrollar en este predio, independientemente del ejercicio que se está haciendo en Proyectos 2, ¿no? Es decir, ¿cuántas viviendas unifamiliares cada uno, si fuéramos el propietario de este predio,
que tiene 445 metros cuadrados. Si lo quisiéramos vender, de acuerdo a las normas que tiene el plan, ¿cuántas viviendas podríamos desarrollar con el uso unifamiliar? Viviendas unifamiliares, una vivienda única, ¿sí? Y con ello, prácticamente les describiría las 13 normas urbanísticas que aplican en el municipio de Guadalajara. Hay un valor importante en el tema de la vivienda, tratando de recuperar. En los últimos 3 décadas, Guadalajara ha perdido más de 200,000 habitantes. Una forma de recuperarlo, dado que Guadalajara ya no puede crecer, pues es tener una ciudad mucho más compacta, ¿no? Entonces, el incremento a los coeficientes, el desdoblamiento de vivienda, la transferencia de derechos, hacen que volteen a desarrollar vivienda en el centro de Guadalajara. Y probablemente algunos se darán cuenta que se están desarrollando algunas viviendas que se están impulsando en el municipio de Guadalajara. Y con ello terminaría esta participación. Quería ser más breve, de manera de que pues tuvieran de alguna manera esta información pertinente para no solamente este ejercicio, sino que en lo sucesivo la arquitectura de alguna manera tiene que responder a este tipo de normas que le dan a las ciudades un ordenamiento, un equilibrio, y siempre diríamos que el modelo de zonificación pues siempre va a tener sus particularidades y podrá a algunas personas beneficiarlas y a algunas otras podríamos ser perjudiciales, ¿no? Porque no están ni en el área ni en la zona que les permite tener mayor incremento del desarrollo de la superficie. En términos generales, bueno, pues mi agradecimiento a la academia, a la maestra Dalia, en forma particular, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro. A los alumnos les recordamos que el espacio para que ustedes puedan interactuar o preguntar o responder las preguntas que nos acaba de hacer el maestro para ganarse ahí su punto extra es en el documento de Google que se les compartió en el enlace o en la publicación, ya sea la que vieron en Facebook del Quad o en la que les publicamos en el Classroom de la Academia. Voy a permitir dar inicio con compartir estas dudas. Ana nos dice, ¿puede volver a explicar las letras PB del terreno que estamos analizando en la competencia? Ah, y bueno, no sé si es ella misma porque después ya no pone nombre. Dice, ¿qué implica que esté en el perímetro B? Ok. Bueno, el tema infiere inicialmente tanto en la legislación federal como en la legislación del Estado, diríamos, los cascos fundacionales, los centros históricos que tienen todos los municipios del país, diríamos, esa parte fundacional se constituye como el valor o la riqueza histórica arquitectónica que representan en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la forma de cuidarlos y conservarlos determinan ciertas disposiciones de carácter normativo urbano y de carácter patrimonial arquitectónico. Lo cual hace, bueno, que en el caso particular de Guadalajara, se constituyen 2 perímetros de protección a este patrimonio cultural arquitectónico. El perímetro A, que normalmente lo conocemos así, refiere prácticamente al inicio de la fundación de Guadalajara hasta antes del siglo XIX. Y ese perímetro refiere cómo la ciudad creció en el inicio. Y ahí se fueron construyendo distintas tipologías arquitectónicas, ¿no?
y encontramos distintos inmuebles que tienen distintos valores, ¿no? La catedral, por poner un ejemplo, se constituye como un monumento histórico por determinación de ley, el cual es un valor, diríamos, intocable en el sentido de que no lo podemos modificar, solamente lo podemos restaurar y conservar. Y ahí se van siguiendo las clasificaciones de distintos inmuebles hasta edificaciones que son no armónicas, que se han desarrollado en el tiempo, y esas las encontramos también en el centro de Guadalajara. Hay edificios que podríamos decir muy feos, que se construyeron, donde anteriormente quizás no estaba tan exprofesa la normatividad en el control de este tipo de edificaciones, pero hoy en día pues es más estricta, podríamos decir, o más cuidadosa en la protección del perímetro de estos inmuebles, ¿no? Y entonces el perímetro B aborda que va del siglo XIX hasta hoy en día, ¿no? Y ahí se incorpora mucho de la arquitectura moderna, diríamos la colonia moderna, la colonia americana, estas colonias nuevas de crecimiento del centro, de Guadalajara, perdón, no del centro, pero de Guadalajara fueron constituyendo el crecimiento urbano y de alguna manera fueron depositando en estos inmuebles distintas tipologías arquitectónicas también, ¿no? Y entonces ahí encontramos inmuebles de valor artístico ambiental. Por ponerles un ejemplo, a los dos costados del predio que se está desarrollando en, en la materia de proyectos 2, los dos inmuebles están clasificados como inmuebles de valor, uno de valor artístico ambiental y el otro de valor armónico. Y en contraesquina hay un inmueble de valor artístico relevante. Y así están dispersos las clasificaciones, ¿no? Entonces, el perímetro B, diríamos, es lo que determina un perímetro de protección al patrimonio cultural, ¿sí? A veces se extiende uno mucho en esta... No, 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 para nada. Yo creo que quedó bastante claro. Te lo agradecemos. Cristian Ramón, que le pedimos ahorita a Cristian que por favor nos diga de qué maestro es. Ya nos está contestando la segunda pregunta. Dice 23 viviendas máximas que correspondería a 115 habitantes máximo. 23 viviendas, no, ya se equivocó. Ya no tuvo el punto bueno. A ver si se siguen animando. En lo que alguien más quiere participar, Pedro nos dice, yo no entendí lo de la transferencia de derechos. Híjole, ahora sí, como dice, es otra historia. Lo voy a decir así en términos más prácticos. Digamos, los gobiernos municipales, una forma de poder, diríamos, cuidar el patrimonio era inyectándoles recursos. Entonces, en la Ley de Desarrollo Urbano, anterior al Código Urbano, se formuló un sistema que se llamaba transferencia de derechos. Entonces, hay predios que en este caso aplicaría, perdón, el predio está en el perímetro que puede generar transferencia de derechos. Los únicos predios que generan transferencia de derechos son aquellos que están inventariados. Los lotes baldíos no generan transferencia de derechos porque no tienen ningún valor que cuidar, ¿sí? No hay una edificación, es un lote baldío, por lo tanto no puede transferir derechos, ¿no? La transferencia de derechos lo que busca es, por un lado, conservar el patrimonio que existe y por otro lado, esa transferencia de derechos, que es como una bolsa virtual, ¿no? Concentramos una bolsa de dulces, todos los predios que están construidos y que tienen un valor arquitectónico van poniendo dulces en esa bolsa y los predios que pueden ser receptores de transferencia de derechos van comprando esos dulces. Y entonces, al comprar esos dulces, van depositando el dinero que resultó de adquirir los derechos de desarrollo. Y ese dinero se inyecta a los predios que depositaron el dulce. Ese dinero
el 80%, de acuerdo al sistema de transferencia que está establecido en el plan, es una de las normas urbanísticas que tiene en el caso de Guadalajara, y en el Código Urbano también está establecido el sistema de transferencia de derechos de desarrollo. Estos predios van a ocupar el 80% para invertirlo en el inmueble, ¿sí? Para conservarlo, renovarlo, restaurarlo. El 20% se dice que es para, el 10% es para, diríamos, la dependencia que administra y controla el sistema de la transferencia. En este caso, hoy en día recae, en el caso de Guadalajara, para la superintendencia del centro histórico, y el otro 10% es para el propietario, para su bolsa directa, para que se vaya a comprar un dulce, ¿sí? Ese es el sistema de la transferencia de derechos. Un ejemplo, el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, en ese sistema de transferencia, dado que no pueden construir en el predio que existe actualmente, transfieren los derechos, recibieron una cantidad más o menos como 2 millones de pesos, y eso permitió inyectarlo en el Colegio de Arquitectos para restaurarlo y renovarlo. Por poner un ejemplo. Muchísimas gracias, maestro. No ha participado nadie más en contestar estas preguntas, pero sí tenemos a Sara que nos dice, ¿la restricción de 5 metros puede tener algún tipo de cubierta? ¿O cuánto se puede volar el segundo piso sobre esa restricción? Bueno, hay dos formas, diría yo, ¿no? ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a invertir? Porque el reglamento establece invasiones a la servidumbre. Las invasiones a la servidumbre son muy costosas. Ese importe podría ser, es muy elevado para determinar si yo pueda generar una techumbre que esté en la parte de los 5 metros y cubrir un cajón de estacionamiento. Se puede pagar, el reglamento tiene esa condición, y el municipio administra estas restricciones. Estas restricciones no son determinantes, son imperecederas, pues en algún momento se puede requerir la modificación de la restricción. Pero por otro lado, si no se quisiera invertir en esta invasión a la servidumbre, el reglamento prevé que solamente en la planta alta podrán volar no más de 90 centímetros. Y que pudiera ser un balcón o pudiera ser una cubierta. Excelente. Y eso aplicaría en los dos frentes, pues, ¿no? Tenemos nuevamente a Pedro que nos dice, ¿qué es lo que le vende el otro predio? Es decir, ¿a qué equivalen esos dulces que venden las fincas con protección? Equivalen a metros cuadrados virtuales. Es decir, vamos a poner un ejemplo, si el predio tiene construido 100 metros cuadrados y él puede construir más 100 metros cuadrados de acuerdo a la norma que existe en el predio, no los podría desarrollar porque este es un predio de valor patrimonial. Entonces, esos 100 metros cuadrados son los que transfieren. El que va a ejercer los derechos de desarrollo puede comprar o los 100 o puede comprar más de 100 o menos de 100, ¿no? La ley de ingreso municipal establece el valor económico a cada metro. Y hay valores que fluctúan desde 5,000 hasta 15,000 pesos el metro cuadrado, de acuerdo a la zona, para poder desarrollar, no sé, 100, 200 o hasta 6,000. Digo, hay predios que tienen un incremento de 7.5 de ICUS, ¿no? Entonces, son muchos metros, son muchos pesos la inversión que se hace. Muchísimas gracias, maestro. Luis nos dice, ¿eso que acaba de explicar es como el IPUS? Pudiera ser similar, pero con la variable
de que en teoría, los predios están inventariados y solamente están exceptuados los inmuebles de valor artístico ambiental. Solamente esos inmuebles pueden tener un incremento, pero no necesariamente podría ser el incremento que esté en la norma. Pero los predios que son relevantes, los predios que son monumentos históricos civiles relevantes, esos, si están en buen estado de conservación, no pueden desarrollar el incremento. Esa sería una diferencia. Muy bien, excelente. Yo creo que sí quedó bastante claro. Y ahora sí, ya no hay más participación y no veo a nadie más ingresando. Creo que esos puntos extras se van a quedar ahí pendientes. Pues siendo las 4:15, yo creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, maestro, por habernos dedicado estos minutos de su tiempo. Creo que fue muy, muy valioso para todos los chicos. Creo que va a dar un mejor panorama y yo espero que la siguiente investigación que hagan para el siguiente desarrollo, pues nos vaya mejor. Seguramente así va a ser, ¿sí? Al contrario, muy agradecido por su invitación y siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias, maestro. Nos estamos viendo, chicos, síganse conectando. Hasta luego, buenas tardes.